Hoy puede ser. Es día martes y corresponde nuestra columna de análisis político. Para ello, le damos la bienvenida a nuestro especialista, licenciado en Ciencias Políticas, el magíster Alberto Martínez del Peso. ¿Cómo le va, profe? Buen día, bienvenido. ¿Cómo les va a todos? Buen día, muchas gracias. Bien, es un gusto tenerte aquí. Vamos a intentar analizar la actualidad política argentina y bueno, creo que este tema lo has elegido porque está en alineamiento con tu investigación. Vamos a hablar sobre Malvinas y sobre el acuerdo Mondino-Lamy. Sí. Bueno, como siempre, las novedades en el territorio internacional repercuten en lo nacional, y qué más que un tema como Malvinas que viene básicamente de 1833. El tema de Malvinas no arranca en 1982 como generalmente pensamos y todavía continúa. Entonces nos aporta estas novedades de lo cotidiano. Y bueno, lo que ha hecho el gobierno es sacar un comunicado, ¿no? Vamos al hecho, en donde ambos cancilleres se encontraron y establecieron ciertas cuestiones que el Reino Unido las viene planteando hace rato para reiniciar las relaciones posguerra. Pidieron lo mismo que piden ahora, básicamente. En eso hay que reconocerles que hacen un trabajo de una constancia en la cuestión Malvinas a su favor, que no tiene fisuras, contrario a lo que pasa con la Argentina. A ver, ¿por qué el Reino Unido reclama lo que reclama? Bueno, para el Reino Unido las Malvinas y todo lo que es el archipiélago son territorio de ultramar, es decir, que es una parte del Reino Unido alejado del Reino Unido, le da ese estatus. Y entonces, al darle ese estatus, lo considera como un territorio con ciertos niveles de autonomía. Entonces, lo único que solicita es la reanudación de una ruta, de mejorar el intercambio de información en relación a la pesca, para poder seguir explotándolo, lo cual lleva a que la Argentina hace un montón de concesiones y no logra ningún avance en su propia posición. Esa ha sido la estrategia del Reino Unido desde el 82 para acá. Lo cual los consolida como algo que por lo menos nos ganan por consistencia. ¿Qué pasa con el gobierno? El gobierno no puede dejar de reclamar por las Malvinas porque directamente está en la Constitución. Es una reforma del 94 y a pesar de que estamos en la época de las relaciones carnales, se dejó de rango constitucional el que los gobiernos tienen que seguir de manera inclaudicable reclamando por el diferendo de soberanía. Entonces, todos los años la Argentina reclama, pero después hay una sintonía fina como estos comunicados, en donde se establece que la Argentina se compromete a hacer un montón de cosas que no le traen ningún beneficio y que solamente le trae beneficios al Reino Unido y que le mejora su situación respecto al continente. Y aclaramos esto porque tampoco es que se está difundiendo mucho cuáles son estos puntos sensibles de el acuerdo que ha tenido Mondino con Lamy. Lo que sí resaltó a través de algunos medios, oficialistas sobre todo, es que este acuerdo le permitiría, por ejemplo, a los familiares de soldados muertos en Malvinas visitar periódicamente el cementerio que se encuentra allí. Es todo lo que has resaltado a grandes rasgos de lo que este acuerdo, que tiene muchísimos puntos sensibles. Sí, el Reino Unido en ese sentido es muy hábil y te habilita a la discusión, pero que todo lo que tenga que ver con el pasado. Y si es con el pasado trágico de la guerra, mejor, ¿no? Entonces eso transforma a la causa Malvinas en una cuestión de bronce, que si querés que algo quede estático en el tiempo, congelado, es hacerlo pasar como algo que es trágico y que solamente vas a discutir cuestiones que tengan que ver con ese hecho trágico, como los reconocimientos de los soldados, que es completamente válido y necesario. Hay algunos veteranos que dicen que eso no es así, que lo que ocurrió en la guerra y lo que tiene que ver con el reconocimiento tiene que ver con tumbas de guerra. Entonces, que los ingleses están haciendo un trabajo que es inconducente y que ni siquiera meritaría un acuerdo entre países para poder hacer reconocimientos, porque directamente algunos veteranos hablan de que esos caídos sí están reconocidos y que deben ser dejados ahí y no llevados a un cementerio en donde prácticamente
si uno ve las imágenes en general de lo que es el cementerio de Darwin, transmite un bajón, ¿sí? O sea, no da ganas de ser militante de Malvinas, sino todo el tiempo está viendo lápidas y un clima lluvioso, frío, ¿no? Que es como básicamente los medios tratan lo que es Malvinas, que parece un lugar lejano, frío y trágico. Sí. Y no discutimos, por el otro lado, las riquezas que hay en el Atlántico Sur. Claro, la cuestión es estratégica, porque Sí. si bien Inglaterra no se va a las Malvinas y no lucha por las Malvinas porque sí, sino porque estratégicamente son un territorio de ultramar que les conviene por las rutas marítimas, por la riqueza de su territorio, por el petróleo que ya se ha descubierto que reside en ese lecho marino. Y si me permiten meter la cuchara, justamente hoy decíamos, 1 de octubre, día de la riqueza pesquera en Argentina. Sí. Digo, un lindo momento para hablar de Sí. Malvinas, más allá de el escenario que siempre se plantea. Claro, o sea, los británicos no están en las Islas Malvinas porque pasaban por ahí y las tienen ellos y no las tenemos nosotros porque ellos son más inteligentes que nosotros y nosotros no sabemos aprovechar lo que tenemos, ¿no? Que eso es básicamente uno de los discursos que se ha escuchado a otro expresidente, se le ha escuchado decir que salen caras las Malvinas, y entonces eso... o que sean los propios los habitantes. Falklanders, Sí. que quienes elijan Sí. por quién quieren ser gobernados. Claro, como si la soberanía fuese una cuestión de elección personal o de grupo social, ¿no? Claro, porque si no nos juntamos todos y decidimos que somos, no galeses. sé, claro, o que Sí. somos suizos. Sí, tal porque nos gusta más el sistema bancario. Claro, Entonces, elijamos nosotros, somos todos suizos. Claro. Y por el otro lado, el Reino Unido tiene reclamos de autonomía en Escocia, o sea, dentro del mismo Reino Unido. Bueno, el Reino Unido tiene reclamos de independencia, de autonomía y de Claro. dejate de romper por Sí. todos lados. Sí, tal cual. Bueno, actualmente todavía existen unos 12 enclaves de coloniales que se los consideran Naciones Unidas como situaciones particulares que se tienen que atender y que se tienen que terminar porque en el año 60 la ONU decidió que uno de los problemas que habían llevado a la Segunda Guerra Mundial era el colonialismo europeo. Entonces se asumió el compromiso de que allí se iba a trabajar para resolver las situaciones coloniales, ¿no? El mismo Reino Unido puso a Malvinas como una enclave colonial. Bueno, después desoyó todos los reclamos y las negociaciones que se debían hacer porque se descubrió petróleo, como bien dijiste vos. Y bueno, actualmente es, por ejemplo, un acceso a la Antártida y también es el paso entre dos océanos. Es decir, si uno quiere pasar de un océano Atlántico a uno Pacífico, si no es por el Canal de Panamá, que es artificial y tiene que pasar por uno natural, tiene Y que pasar, también tiene dueño el Canal de Panamá. Ojo. también tiene dueño, entonces tiene que pasar por el sur, por el Atlántico Sur. Y bueno, entonces ya como enclave geopolítico, en 1833 se dieron cuenta. Uno cuando ve la historia de las Malvinas, que se disputaron todos los imperios, español, francés, se le atribuye el descubrimiento a los holandeses y se lo terminaron quedando los británicos, uno se da cuenta del interés ya para esa época. Y entonces obviamos de que ahí hay una base de la OTAN, una de las más importantes, en donde tienen aviones Typhoon, que con su autonomía más los misiles llegan al sur de Brasil. Entonces, Malvinas te vas dando cuenta de que tiene relevancia internacional, geopolítica, y que es un problema hasta de toda Latinoamérica. Entonces, ahí es donde empezamos a ver que esos comunicados, que estos gobiernos que apuestan un fuerte alineamiento a lo que sería los países de capitalismo desarrollado, terminan escondiendo en realidad que relajan todas las posturas argentinas. ¿Por qué? Porque no pueden cumplir con mandato constitucional, pero en la práctica no termina haciendo nada, o nada es lo mismo que conceder todo, cuando Malvinas es algo muy importante en relación a las riquezas. Las Islas Malvinas tienen el PBI más alto a nivel internacional, está bien, son muy pocos habitantes, pero si nosotros nos agarramos la cabeza por la famosa milla 201, en donde se ven a todos los pesqueros que desde el espacio se logran ver la cantidad de luces, eso tiene que ver porque pueden pasar por Malvinas para poder reaprovisionarse y por tener un punto de partida y de retorno. Entonces, si nosotros nos estamos quejando de cómo depredan nuestras aguas a partir de la milla 201, bueno, tendremos que reclamar
que las Malvinas sean argentinas. ¿Por qué? Porque es de ahí donde llegan y salen esos pesqueros, y en general también estos gobiernos hacen toda una cuestión de la defensa de la soberanía. Salió Petri en ese momento arriba de un avión con el embajador de Estados Unidos a ver los pesqueros chinos, ¿no? Entonces hay toda una puesta en escena que nos aleja de esta discusión de que las Malvinas en realidad están usurpadas y tienen un estatus colonial que el mismo Reino Unido reconoció en los 60 y que ahora reniega. Pero bueno, es mejor que nos enfoquemos a cuestiones de problematizar, ¿no? Actualmente, con la situación del Brexit, el Reino Unido ha perdido mucho de los apoyos que le daban ese estatus, como decíamos antes, de territorio de ultramar. O sea, toda la Unión Europea apoyaba al Reino Unido en ese reconocimiento, y ahora lo han perdido por esta cuestión de que se están tratando de desentender del continente europeo, y eso ya le ha jugado en contra. Hay un caso de Chagos en donde los británicos habían usurpado esas islas también, y en un acuerdo con Estados Unidos desalojaron a todos los habitantes. En ese caso son nativos. Entonces los nativos que los desplazaron iniciaron una causa por los 60, y hace pocos años, hace 3-4 años, la Corte Internacional de La Haya falló a favor de ellos, y lo falló a que el Reino Unido tenía que otorgarles nuevamente las islas. Ahí hay una pequeña diferencia, que son nativos haciendo reclamo. En las Malvinas no hay autodeterminación como reclaman los habitantes actuales, porque son implantados. Entonces esas diferencias importan en detrimento de los británicos, el caso de Malvinas. Y después tenemos un antecedente con las Islas de Chagos, en donde te demuestra que al final reclamar sí tiene sentido, y no es una cuestión solamente de tiempo, sino de consistencia y constancia, y de que los gobiernos lleven adelante. No es una cuestión de que si pasan años, ¿no? En general yo lo que escucho es como, sí, bueno, las Malvinas pueden volverse a Argentina, pero en 100 años. No, el tiempo no tiene una característica de solucionar los problemas porque sí. Si no se hace algo, no. Las cosas no suceden de la nada. Claro. Y si al contrario se firman estos acuerdos en donde la Argentina cede todo y no gana nada, es más difícil que el tiempo te compense el de recuperar lo que es tuyo. Eso aplica para la vida misma. Sí. A ver, pongamos este ejemplo. Me quedo sin trabajo. Sí. Que es una posibilidad también, hoy por hoy. Pero digo, me quedo sin trabajo y me siento a esperar que el tiempo me solucione mi problema. Claro. Quizás, por algún milagro de Dios, en el tiempo alguien se acuerde y me llame. El problema es que a esa altura me habré muerto de hambre, por ejemplo. Sí. Entonces digo, esperar a que todo se solucione por el tiempo solamente es, yo creo, la decisión más estúpida que cualquier persona puede cometer en su vida, y mucho más a nivel institucional o nacional. Sí, bueno, pero está muy impregnado el sentido común respecto a Malvinas, el de que es una cuestión de tiempo que las Malvinas vuelvan a ser argentinas, y cuando tiene características de realismo mágico, como vos estás diciendo. Está bien, pero es una cuestión de tiempo siempre y cuando no dejemos de accionar y de gestionar. Por eso te digo, sí, si te quedás sin laburo, es cuestión de tiempo que consigas laburo. Si salís todos los días, si te levantás temprano, si buscás, si no dejás de hacer lo que tenés que hacer para conseguirlo. Sí, tal ¿Tiempo cual. por tiempo mismo? Y si encima le pones otra capa, que es la que venimos insinuando y la que se viene discutiendo también por la marcha de mañana, y es que el desarrollo es soberanía. Es decir, uno de los argumentos de por qué la educación tiene que seguir siendo pública y gratuita es porque termina siendo un motor del desarrollo. Bueno, el desarrollo, en función de las potencialidades regionales, como tener unas Islas Malvinas adentro de tu gestión, de tu, como se dice, soberanía efectiva, también te potencia como país. La Argentina, a partir de su bicontinentalidad, es uno de los países más grandes del mundo, y eso no está en discusión hoy por hoy en la agenda del actual gobierno, o que la sociedad esté reconociendo para reclamar, decir, no, somos uno de los países más grandes del mundo, tenemos casi más superficie oceánica que territorio continental, y que las Malvinas es el punto intermedio entre ese territorio antártico
y continental. Es decir, si nosotros desde La Quiaca hasta la Antártida nos concientizamos de que toda esa extensión es nuestro país, empezás a pensar en otra Argentina, y entonces ahí entendés la noción de desarrollo y de cómo los países se lo toman muy en serio, lo están discutiendo, lo están promoviendo, y hasta se está discutiendo a misilazos, ¿no? Y entonces, mientras tanto que ocurre, por ejemplo, que ahora Israel está invadiendo el Líbano, la Argentina firma con el Reino Unido concesiones que no le dan ningún beneficio. Y ni qué decir si pensamos en la Argentina de manera bicontinental. Entonces ahí te das cuenta que la Argentina tiene un montón de potencialidades y no de que debe recortar su contexto de desarrollo local a favor de inversiones internacionales para que sí terminen de potenciar nuestro desarrollo, ¿no? Porque al final esas inversiones internacionales tampoco están sucediendo, por lo menos, y no van a suceder en el futuro cercano. Y me gustaría también, no sé si es posible, hablar un poco de las consecuencias de que las Malvinas no sean argentinas, porque tal vez eso también lo hace un poco menos palpable. Nunca se ha hablado de las consecuencias de que las Malvinas no sean parte de nuestro territorio, más allá de la guerra y volver, a esa trágica parte de nuestra historia. Sí. La Argentina, lo voy a decir de otra manera. El Reino Unido tiene reivindicaciones en la Antártida porque está ocupando las Malvinas. Entonces ahí te da ya un indicio de cómo un país que está prácticamente a 18.000 kilómetros de la Antártida plantea de que tiene reivindicaciones en la Antártida. Así que ya el uso que hacen los británicos te permite entender lo que significan las Malvinas. Pero principalmente el Atlántico Sur es uno de los océanos más ricos que hay en la Tierra, y ya mencionamos lo que viene a ser el acceso a los dos océanos, pero ahí también se está haciendo una extracción de materiales raros, ¿sí? de tierras raras, como se llama, se están extrayendo desde el fondo del océano, que se llaman pólipos polimetálicos. Claro, las tierras raras que son vitales para la fabricación de baterías. Sí, el del desarrollo tecnológico, en donde está habiendo una disputa a nivel internacional con lo que está ocurriendo, porque si por el otro lado del mundo está discutiendo inteligencia artificial y computación cuántica, todos esos materiales que tienen propiedades especiales son sumamente estratégicos. Bueno, en el Atlántico Sur están esos materiales y no lo está explotando la Argentina, sino que lo está explotando el Reino Unido a través de ese enclave de ultramar. Entonces, uno cuando empieza a ver lo que está discutiéndose de manera internacional y de lo que hay en el Atlántico Sur, en las Malvinas, uno se da cuenta de todo el potencial que la Argentina no está pudiendo aprovechar por una usurpación, y que si encima, en lo cotidiano, en lo coyuntural, el país, a través de su gobierno, hace concesiones, todavía termina siendo más mellado su desarrollo. Y bueno, como decíamos antes, si el desarrollo propio, a través de nuestro propio impulso de la ciencia, del I+D+I y de todo lo que se está discutiendo hoy en lo que es la educación y la ciencia, entendés también de por qué se deja de lado lo que es el reclamo de la soberanía de las Malvinas, porque va todo entrelazado. Es decir, la soberanía es desarrollo y el desarrollo es soberanía. Uno solamente tiene que ir al sur para darse cuenta de lo que hace falta para poder estar en esas latitudes, en función de que es un clima bastante inhóspito, y entonces uno necesariamente necesita tener una ciudad en donde logísticamente pueda desarrollarse una actividad, porque si no, esa geografía es muy hostil. Eso lo han entendido perfectamente los británicos, y desde 1833 están en las Islas Malvinas y están reclamando lo que es el acceso a la Antártida con todas sus riquezas. Bueno, a ver, básicamente es un planteo del que hablamos siempre, tratar de entender, por eso me encantó el análisis, que la cuestión Malvinas no es solamente una cuestión emocional, porque a todos nos sale la bandera tatuada en el pecho y reclamamos que las Malvinas son argentinas, porque lo son, básicamente. Eso por lo menos creo que la mayoría del país lo sabe. No sé si sabe por qué.
Claro. No sé si lo entiende realmente, pero el eslogan lo tiene, sabemos que son argentinas. Sí, es extraño cómo se vivió como proceso de ser campeones del mundo y cantar de los pibes Malvinas que jamás olvidaré, claro, a votar a un presidente que dijo que su referente, su ídola era Margaret Thatcher. Y entonces ahora tenemos las consecuencias de que lo único que se permite es hablar de los soldados caídos en la guerra de Malvinas, en cuestiones de desarrollo. No la cuestión estratégica de la que venimos hablando. Claro. Por eso digo, tratar de entenderlo para llevar el reclamo más allá de lo emocional, que vale, que es perfectamente válido, pero a una cuestión razonada, donde podamos entender justamente cuál es la importancia de esta bicontinentalidad que mencionabas vos. Así que, bueno, eso simplemente agradecer. A mí me preocupa saber, me quedé con lo del realismo mágico y los milagros que suceden espontáneamente. Sí. Mañana viene el Reino Unido y dice, bueno, ¿saben qué? Mala mía, las Malvinas son argentinas. Pasado mañana están publicadas en Mercado Libre. Esperemos que no. Es también una deficiencia nuestra como argentinos el de no exigirle a los gobiernos que tengan un plan ya en el cajón a punto de sacar, el de si el día de la mañana las Malvinas vuelven a ser argentinas. Eso es algunas... No tienen un plan para lo que van a hacer esta tarde. Claro, es cierto. Muchas veces se habla de que Malvinas es una de las pocas políticas de Estado en función de que desde... Porque no se las toma seriamente. Puede ser una política de Estado desde el discurso, pero creo que ha habido poca seriedad respecto a la cuestión Malvinas, salvo alguna que otra gestión que sí las ha tomado como prioridad. Desde mi perspectiva es como que siempre hay urgencias más urgentes para postergar lo importante. Entonces ya en cuestiones de que tienen que ver de desarrollo tecnológico, de soberanía, ¿no? Se suponía que el ARSAT no tenía tanto valor porque en realidad todavía los índices de pobreza eran muy altos para esa época. Y entonces, así como se reconoce que las Malvinas son argentinas y que es una política de Estado, por el otro lado no hay un reclamo en base a concientizar de que es una cuestión estratégica. Claro, es decir, no hay prioridad. Va a bajar la pobreza si las Malvinas son argentinas, porque hay toda una fuente de... ¿No hay forma que le mandemos un WhatsApp o algo a esta gente que lo entienda? Sí, lo entiende muy bien, por eso todos los años trabajan en que no lo entendamos. Sí era. Sí. O sea, yo le planteo un ejercicio a los oyentes de cuántas noticias malas en función de la soberanía de Malvinas uno se entera y cuántas noticias buenas uno se entera. Se termina enterando de que hay un banner en una feria de Uruguay que llama a las Malvinas en vez de Malvinas Falklands, y entonces nos enojamos con los uruguayos, ¿no? O la cuestión de... los chilenos que son bla bla bla, ¿no? Y entonces eso se termina traduciendo en la cuestión hasta futbolera, y decir, no, o sea, nos conviene que todos entendamos que la causa Malvinas es una causa latinoamericana, porque eso perjudica más a los intereses británicos. Y que es una causa actual. Sí. Ese también es el otro futuro tema. Claro, de decir, bueno, sí, el reclamo de Malvinas desde el 82. No. El reclamo de Malvinas empezó mucho antes, como decías vos, y tiene que seguir cada día más actual. Sí, por eso menciono a que Malvinas no tiene que ser bronce, sino que tiene que ser algo tan discutible como la rentabilidad de una empresa. O sea, si creemos que el que gana plata está para ganar plata y hay que favorecerle todas las condiciones para que gane plata, bueno, también ganaríamos mucha plata si las Malvinas nosotros tuviéramos la soberanía efectiva, como se dice, de la gestión de ese territorio, y no tuviéramos una base de la OTAN que el Reino Unido todos los años, a pesar del gobierno que ceda lo que ceda, hace un simulacro de misiles, ¿sí? O sea, tira todos los años misiles al mar para hacer una demostración de fuerza y de acto de presencia de fuerza militar, ¿no? Y entonces todos los años la Argentina reclama, pero no es un tema de discusión ese como, por ejemplo, el RIGI, ¿no? O sea, nos pasamos discutiendo sobre cuáles son las condiciones para que las empresas funcionen en el país y no nos ponemos a discutir sobre cuestiones de soberanía y de una base de la OTAN en donde todos los años se tiran misiles al mar.
Bien, y así está esta cuestión del país, esta pequeñísima noticia entre las 1.500 cosas que están pasando, porque un día en la Argentina son como 1.000 años en otro país, pero que a pesar de que ha sido una noticia que ha pasado casi desapercibida, lo de Mondino con Lamy por algunos medios de comunicación. A propósito, ¿no? A propósito, queríamos dedicarle este espacio especial para poder analizarlo, desmenuzarlo y que empiece a tener la relevancia que se merece. Después todo lo otro que ocurrió en la semana lo podemos discutir en cualquier otro momento, pero esto nos parecía importante poderlo resaltar y dejarle eso en la conciencia de la audiencia, que se pregunta qué nos estamos perdiendo desde que las Malvinas no son argentinas y volver a revitalizar ese reclamo por la soberanía de Argentina sobre el territorio de Malvinas. Esa mirada estratégica. Exactamente. Mucho mejor si lo analizamos con alguien que tiene la causa Malvinas muy presente y que laburan constantemente por eso. Así que al profesor, al magíster Alberto Martínez del Peso, muchas gracias por esta columna y nos reencontraremos en la próxima. Un saludo para todos. De esta manera, la columna de análisis político llevada adelante por el magíster Alberto Martínez del Peso llega a su fin por 1 de octubre. Es la primera columna de octubre. Veremos qué nos depara el destino para días posteriores. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.